Buenas noches, tutor y compañeros de la UNAD. Mi nombre es Cristian Camilo Abella. Soy estudiante de ingeniería en primer semestre. Mi grupo colaborativo es 771 y empiezo desde la fase 2 de limitación. La temática que elegí fueron las protestas estudiantiles. La delimitación de la temática de la investigación. Ese es el primer punto. Va desde mayo de 1954 y 1957 hasta llegar al año 1960 y fueron en su mayoría realizadas por estudiantes de universidades públicas. Su principal organización fue la Federación Colombiana de Estadounidenses o la FCE. Continuando con un planteamiento del problema anterior, porque el periodo de tiempo que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado. Bueno, porque la mayoría de las luchas ocurridas por los estudiantes tuvieron un inicio en mayo de 1954 y estuvieron en procesos con distintas protestas ciudadanas. Esa fue la tendencia en los años 20. De esos conflictos, 56 fueron estudiantiles en la época de la violencia. 29 fueron adelantados en universidades públicas y 11 de ellos de la nacional. Para la participación de esta última base recordar las jornadas de 8 y 9 de junio y 54 o las mismas del 57. Uno de los actos más conocidos fue el traer la prensa en el momento de la junta militar. En esta, el ejército entregó un pedazo de tierra para la construcción de residencias estudiantiles. Su lucha estuvo escrita en el bipartidismo, tanto que la FEC estaba dirigida por incipientes políticos liberales, como lo son Lozano, Simonelli o Crispín Villazón. La agitación política pues provocó la destitución de un profesor, el nombramiento de un rector, ante lo cual se movían los estudiantes. Generalmente escondían motivos políticos. Ellos lucharon contra Rojas y apoyaron constantemente el Frente Civil. Pero ellos no se contentaron con la caída de la dictadura, algo que llamaba la atención de la persistencia de la lucha estudiantil después del 10 de mayo, en contra de las respectivas autoridades, aduciendo que eran un conflicto o una continuidad del dictador. ¿Por qué seleccioné dicho espacio geográfico para la investigación? Seleccioné Colombia porque es el centro del ocurrido de mi investigación basándome en las siguientes bases. Bien, los estudiantes fueron sensibles a la democracia. Su lucha estuvo inscrita en el bipartidismo y posteriormente a la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos, la UNEC. Iniciaría un juego, una lenta ruptura con el Frente Nacional. La historia del milenio, Bogotá Nacional, o la agitación política fue causada por la destitución de un profesor, ya lo había nombrado, y el renombramiento del director. ¿Qué población está afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Los actores relevantes son los estudiantes, en su principalidad los estudiantes universitarios, y los afectados fueron las poblaciones o la población civil, ya que a favor o en contra se veían envueltos en las protestas.
¿Cuáles de los hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que estoy documentando? Lo principal en el tema de contexto fue la discusión de un profesor y el nombramiento de un rector. Eso fue lo principal, ante lo cual se movían los estudiantes. Generalmente escondían motivos políticos, aunque también generados los paros por reivindicaciones académicas. Por el motivo principal de Alberto Flores, en su tesis Ph.D., está investigando las dinámicas no violentas de la confrontación social en el Valle de Ubaté. Para el periodo de la violencia, más estudios de este tipo nos arrojaban un panorama más balanceado de lo que sucedió en esta época. Al referirnos a la discusión sobre si la violencia fue una revancha terrateniente contra los pocos logros de los movimientos agrarios previos, o si una revolución social frustrada, o simplemente fue una convergencia de las luchas individuales por su movilidad. Seguimos con el siguiente, el contexto actual de la temática según la búsqueda de noticias relacionadas y artículos de investigación. En mi caso, elegí el coronavirus, una pandemia que mata y elimina a miles de personas. El coronavirus o COVID-19, una pandemia en la que se llevan todos los países al borde de la preocupación, viene dándose desde la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China. El representante de los casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida, la cual se propagaba principalmente a las personas a través de las gotículas que salen despedidas de pequeñas gotas de saliva de la nariz o de la boca. Una persona infectada al toser, estornudar o hablar con esto a las personas de la ciudad ponen en crisis el contagio. Continuando con lo explicado, en sí el virus es una enfermedad pulmonar, se podría decir, la cual es sumamente infecciosa. Con cualquier tipo de exposición hay un 60% de probabilidad de infección, esparciéndose en todos los países, pero los más afectados son Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido y Francia, los cuales llevan más de 270.000 muertes y se han informado que más de 3,7 millones de casos de la enfermedad en más de 112 países, teniendo en cuenta que está afectando a personas más primordiales como son bebés, niños, jóvenes, adultos y a nuestros abuelos. La información de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la reconoció como una pandemia global, la cual está propagándose con suma velocidad. Explicando cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia, el COVID-19 afecta a todos los sectores sociales, pero aparentemente aporta a la construcción democrática a nivel mundial, ya que como se ha podido observar, debido a esta amenaza se han unido las potencias más grandes del mundo para intentar detenerla, como es el caso de Estados Unidos y China, los cuales han estado en enfrentamientos constantes, lo cual de cierta manera aporta a un crecimiento de construcción democrática en base a países con problemáticas mundiales. Esa fue la explicación de la temática que investigué a lo largo de mi periodo, las dos temáticas. Enfatizando en la relación entre la democracia, ambas tienen que ver cercanas, ya que
Tanto la primera como son las protestas estudiantiles tienen que ver en que gracias a eso se puede decir que se establece un orden entre nuestros propios estudiantes, desde mi punto de vista y perspectiva. Y lo de la pandemia o el tema de la pandemia ayuda a la unión de países, tanto como puede ser destruirlos o unirlos, como es el caso de Estados Unidos y China. La verdad, desde mi punto de vista es impresionante que tuviera que pasar una carencia o una gran cantidad de muertos para que dos potencias dejaran sus luchas un poco, porque no han dejado sus pleitos, un poco más al lado.